Hola parásitos, bienvenidos a Truco o Relato, su podcast terrorífico. Soy Hugo Guerrero y aquí estoy con Naomi Beltrán y hoy hablaremos sobre relatos de terror. Espero que no se asusten. Primero empezamos con nuestra sección llamada Relatos Terroríficos. Y hoy hablaremos sobre La Llorona. desde el México colonial hasta nuestros días. La Llorona hace referencia a una leyenda que tiene como protagonista a una mujer de cabellos largos, vestida de blanco, que se aparece de noche, a veces en las encrucijadas de los caminos, llevando con desgarradores llantos y lamentos a sus hijos. Un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos. Muchos cronistas de la época relatan la historia de una mujer que recorría dichas calles al caer en la noche. Siempre vestía de blanco y con un velo cubriéndole el rostro. Su andar era marcado por los lastimosos gritos que lanzaba al aire en busca de sus hijos. Caminaba cada noche por distintas calles, pero cuentan que sus andares la llevaban mucho más allá, a través de la oscura noche. Muchas veces se oía a una mujer llorando, la cual iba gritando a través de la noche. Andaba dando grandes gritos como: Cuenta la leyenda que en las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con los que los boyeros avivan la marcha lenta de los animales, dicen los campesinos por allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirvan de la aguada a los bueyes y los caballos de las cercanías, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por los márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a los niños que han oído, contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, escuchando con agrado los pajarillos que se columpiaban alegres en las ramas de los higuerones, abandonada a su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora, y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajas de barro, despertando, al pasar, a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia del patrón en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos. Vio que su cuerpo era tan cimbriante como el de ellas, que poseían una bonita cara, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas. Como era hacendosa, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital, donde, al poco tiempo, fue corrompida por sus compañeras y los grandes vicios que se tenían en las capitales, y el grado de libertinaje en el que éstas son absorbidas por la metrópolis. Fue seducida por un jovencito de esos que amanecen completamente ebrios. Ella se enamoró, y cuando sintió que iba a ser madre, se fue de la capital y volvió a la casa de su padre. Desde entonces, oye el viajero a la orilla de los ríos, cuando en callada noche atraviesa el bosque, aves quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que busca a su hija. Ya volvemos. María, Roberto, Juan o Rocío, cualquiera sea tu nombre, hay algo que tenemos en común. A todos nos apetece una sabrosa taza de café para empezar el día cargados de energía. No importa si es verano o invierno, porque el mejor momento es ahora. Café Infinitum, 100% orgánico, proveniente del Parque Nacional del Café en Junín. Y no tienes que salir de casa para obtenerlo. Nosotros te lo llevamos a donde quieras. Pide tu delivery al WhatsApp 986-876-163.
Recuerda, 986-876-163. Café Infinitum, porque el mejor momento es ahora. Continuando con nuestros relatos terroríficos, ahora es el turno del Chupacabras. Es la leyenda de un misterioso monstruo que chupa la sangre del ganado. Se extendió desde mediados de los años 90 por México, el sudoeste de Estados Unidos e incluso China, cuando se denunció por primera vez la existencia de chupacabras en Puerto Rico. Desde entonces, se han reportado supuestos casos en lugares tan lejanos a la isla de Maine, al norte de Estados Unidos y Chile, e incluso en países como Rusia y Filipinas. Bautizado en honor a sus hábitos de alimentarse de sangre atacando animales domésticos en zonas rurales, especialmente cabras, la leyenda de esta criatura es conocida por succionar toda la sangre desde el cuerpo del animal. Sus descripciones físicas varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño, y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. También se puede oír sobre su presencia, hablando de una criatura de 1 metro de longitud. Parecía un reptil de piel escamosa, color gris, verdoso y espinas. Su cuerpo parece el de un animal, que al estar de pie o saltar, guarda cierta similitud con un canguro. Sin embargo, también se escuchó durante años una descripción menos común del chupacabras, que es la de una raza extraña de perro salvaje. Los científicos afirmaron poder explicar esas historias con la ayuda de la teoría de la evolución. Supuestamente, los chupacabras han sido vistos recientemente, lo que les convierte en monstruos mucho más accesibles para el estudio que, por ejemplo, el monstruo del lago Ness o Pie Grande. Érase una vez un vecino llamado Raúl. En 1995 estaba cumpliendo sentencia en la cárcel estatal de México. Le habían dado 3 años por robo a mano armada y ya estaba casi en las últimas semanas de su sentencia. Bien se podría decir que ha sido y siempre será una paria. Pero no es una paria común y corriente. Es un desgraciado muy listo. Es un muy buen jugador de rebote y le gusta mucho aprender nuevas lenguas. Sabe defenderse en inglés, alemán, italiano y conoce el lenguaje de los hobos. Él dijo que esa criatura era un demonio y que el día en que se encontraron frente a frente, su virtud menos pensada fue la que finalmente terminó salvándolo. Durante su estadía en la cárcel, tuvo muy pocos problemas con los otros internos, debido a que no era tan alto y fuerte como para ser un buscapleitos, ni tan pequeño y débil como para ser el idiota de nadie. Simplemente sabía defenderse. Los guardias del penal le vendían droga regularmente y él le suministraba los cigarrillos, que ganaba en partidos de rebote constantemente. Había un custodio que le ayudaba a hacer trampa en el póker, usando el lenguaje de señas, que ambos conocían bien. Me dijo que su mayor deleite era drogarse durante las noches, porque podía arrojar el humo por la reja y como estaba en una sección lejana a las torres de vigilancia, nadie vería el humo. Una noche característicamente fresca y húmeda, con un ligero viento proveniente del oeste, en la que eran 100% seguro que iba a llover. Él se encontraba en la ventana de su celda. Me dijo que apagó su cigarrillo y se dedicó a observar las nubes que venían de esa dirección, cargadas de lluvia y relámpagos, perfectamente nítidas gracias a la luz de la luna que las bañaba. Estaba tratando de ver esas nubes que adquirían un color rosado a medida que más se acercaban a las luces de la ciudad, cuando un rayo de la nada natural cayó en los cerros a la distancia. Una sucesión de ese mismo tipo de relámpagos surcó en el cielo nocturno, que ya se estaba comenzando a plagar de nubes de lluvia, bañando la zona de la esencia a tierra y vegetación mojada.
que le procede. Dijo haber visto luces de otra extraña naturaleza bailando sobre el desierto, luces que fácilmente podían hacerse pasar por relámpagos, a menos que pusieras mucha atención en su comportamiento y la frecuencia tan constante con la que aparecían y desaparecían. Tras unos 5 minutos de ese espectáculo atmosférico, vino un periodo de serenidad, en la que no se oían truenos. Los relámpagos se hicieron menos abundantes y una cortina de agua emprendió su marcha desde los cerros hasta ahí. Entonces dijo que por muy delante de aquella cortina venía un animal corriendo a 4 patas a toda velocidad por el desierto. Él lo identificó como un perro, uno más rápido que todos. Obviamente estaba muy lejos. Además, había un muro de 10 metros que lo separaba. Pero él no pudo evitar sentir un escalofrío creciente al irse acercando a aquel animal cada vez más a la prisión, pues dijo que este cuadrúpedo no avanzaba con el comportamiento errático o nervioso de cualquier animal que busca dónde refugiarse de una tormenta, sino que llevaba la dirección y velocidad de cualquier predador que ha encontrado a su presa. El muro se puso en su campo de visión y ya no pudo ver si el perro había cambiado de su trayectoria o si se había detenido cerca. Esperó un rato más, con la intención de verlo alejarse por donde vino o escucharlo ladrar. Pero pasado ese rato, no vio ni escuchó nada más que relámpagos y lluvia cayendo. Entonces se fue a dormir y olvidó el asunto por esa noche. Al día siguiente, se encendió un protocolo amarillo, pues 3 guardias habían desaparecido durante la noche. Se sacó a los reos al patio y se registró todo el penal en busca de esos sujetos, pero no hallaron nada en todo el día. Sabían que no podían haber dejado el penal en su turno, ya que sus cosas seguían en las gavetas. Sus autos aún estaban aparcados en el estacionamiento y no se tenía registrado que hubieran salido. Pero no podían estar en ese penal, ya que los videos de seguridad y los guardias de la torre no revelaron que alguien hubiera dejado un puesto. El director del penal exigió apoyo al municipio, pero le respondieron que no podían iniciar un operativo hasta que confirmaran que no era una especie de error del sistema y que los desaparecidos hubieran de alguna manera abandonado las instalaciones. Aunque dijeron que se iniciaría una búsqueda en toda la zona, en caso de que anduvieran por ahí, se abriría una línea directa para mantenerse en contacto. Como los reos no podían quedarse en el patio, se les permitió con cierto recelo volver a sus celdas, cerca de las 7 de la tarde. Ese día no habían podido hacer nada más que estar de pie en el patio, ir a comer y volver al patio. Ya avanzada la noche, algo despertó en los reos en sus celdas. Raúl fue despertado por el escándalo que se suscitaba en el pabellón, así que se acercó a la reja para escuchar qué pasaba. En una de las celdas de la orilla derecha se escuchaban ruidos extraños, y los reos asustados de la otra orilla acusaban que un lobo se estaba almorzando en los internos. Se escuchó otro escándalo cuando los vieron salir de la celda 14-18 e introducirse a la celda 14-19, casi naturalmente, como si estuviera dando un paseo por la calle, por lo que Raúl pudo ver desde su tan limitado campo de visión que no cabía duda que ese era el animal que había visto correr la noche anterior hacia la cárcel. Inmediatamente después se escuchó su gruñido y el grito ahogado de los ocupantes de esa celda, lo que activó los gritos y el pánico genérico en todo el pabellón. Los reos comenzaron a gritar y exigir la ayuda de los guardias, pero estos no aparecían por las rejas principales. Había uno en la cámara de vigilancia, pero estaba cerrado, y no dejaban de llamar por walkie-talkie, visiblemente alterado, mientras que el animal salía de la celda 14-19 y se dirigía a la 14-20 con la misma posibilidad. Los reos de esa celda intentaron patearlo para evitarle la entrada, pero ese maldito muy escurridizo, Raúl pensó que debía de serlo para poder entrar en un penal de máxima seguridad y matar 2 guardias sin que nadie se diera cuenta.
y usó otro espacio entre barrotes para entrar. Acto seguido, gritos y el mismo sonido de estrangulamiento. El escándalo de todos los internos arreció. Ahora golpeaban las rejas y arrojaban papel sanitario a la ventana del cuarto de vigilancia para exigirle al guardia que actuara. Raúl y su compañero de celda habían arrancado una vara del soporte de su cama y hacían lo mismo que los demás. Quizás ellos dos y sus vecinos eran los más ruidosos y urgidos, pues la celda que Raúl ocupaba era 1423, a 3 jaulas más. Un guardia armado con una escopeta atravesó la entrada principal hacia las escaleras que llevaban a la segunda planta y, aprovechando que el animal estaba en el interior, introdujo el cañón entre los barrotes de la 1420 y comenzó a detonar su arma en repetidas ocasiones. Algo debe de haber visto, pues sacó el cañón de la celda y retrocedió. Poco antes de que el animal saliera y se pusiera frente a él. El guardia apuntó y disparó contra ese extraño perro, pero para la sorpresa de todos, el animal de un solo movimiento se apartó de la trayectoria del disparo y saltó sobre el cuello del uniformado. Tras unos instantes de locura y gritos, el oficial cayó muerto y el animal simplemente lo soltó, como si ya conociera el procedimiento adecuado para matar, como si lo hiciera sistemáticamente, y no se lo comió. Ni siquiera probó una rebanada de su carne. Simplemente se volvió hacia la 1421 y se puso en movimiento. Los miembros de la 1421 eran 2 de los presos más rudos y temidos de todo el penal. De esa clase de personas con las que no querías compartir la celda, pero con los que quisieras estar en momentos como este. Para cuando el animal llegó a esa celda, ellos habían montado una especie de defensa contra él. Habían desmantelado la litera, apretujaron ambos colchones contra los abarrotes de la celda y habían utilizado las partes del soporte a manera de retén. Adicionalmente, habían sacado sus puñales de hoja larga y las ondeaban hacia el animal para masacrarlo en caso de que quisiera pasar por encima. Raúl y todos los demás pensaron que esa sería la manera adecuada de contener a la bestia. Y estaban a punto de comenzar a reforzar los abarrotes de sus celdas de la misma manera, cuando vieron que el animal, de una manera muy astuta, se impulsaba por debajo del colchón y se revolvía para hacerse espacio para entrar, sin importarle los puntapiés y navajos de los 2 presos. Se escuchó un alboroto de cuchillazos y un forcejeo tremendo en esa celda, pero al final no fue más que lo mismo: silencio. ¿Es que nada podría detener a ese animal? Raúl buscó al guardia del cuarto de vigilancia, quien no dejaba de llamar por la radio y pedir ayuda. Comenzó a temer que este fuera el único guardia vivo en todo el pabellón y se dio cuenta que, de ser así, jamás haría nada. No se arriesgaría a terminar como su colega de la escopeta y jamás dejaría salir a los presos de sus jaulas, por temor a que se fueran a amotinar para hacerle algo y escapar. Pero tampoco quería verlos morir de uno por uno. Entonces lo reconoció como el guardia que le ayudaba a hacer trampa en el póker. El monstruo salió de la 1421 y se dirigió a la 1422, donde un par de presos homosexuales aterrados habían hecho su mejor intento de imitar a los de la 1421. Pero las colchas no eran lo suficientemente resistentes para contener al demonio, que pasó por un espacio entre ellas. Gritaron, y mientras pateaban las colchas por los lugares a los que el animal se acercaba, pensando que funcionaría igual que en jugar al pinball de Tetris. Los demás les gritaban y les aconsejaban, pero no lograban evitar que el animal entrara, aunque esto terminó de poner la idea en la cabeza de Raúl. Su compañero de celda estaba histérico, tratando de poner la litera en los barrotes. Raúl tomó un trozo de papel sanitario y lo quemó con su encendedor, lo que llamó la atención del guardia en la cámara de vigilancia. Él usó un lenguaje de señas para decirle lo mejor que pudo. «Voy a atraparlo si abres la reja cuando yo te lo indique», dijo. El guardia puso su mano en el botón de la 1423 y esperó.
Raúl tuvo que forcejear con su compañero para dejar el primer espacio entre barrotes descubiertos, dándole al animal una entrada a la celda. Se posicionó justo al otro extremo de la reja donde estaba la cerradura de la puerta y esperó a verlo aparecer. Dijo que esos segundos de espera fueron para él más eternos que el tiempo que pasó esperando en su sentencia. En cierta forma, era justo lo que estaba esperando. Espero que estos relatos les hayan relajado en la noche. Duerman con los angelitos. Esto fue con Naomi Beltrán y Hugo Guerrero. Buenas noches. ¿O no?